espacio lleno de universitarios, de gente de la sociedad que nos acompaña. Estamos con esta actividad cerrando la tercera edición del Tianguis del Libro, que en alianza con la Brigada para Leer en Libertad, que preside el escritor Paco Ignacio Taibo II, estamos organizando con la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues Paco Ignacio es uno de los escritores que por supuesto no necesita ninguna presentación, todos lo conocemos, lo leemos, lo seguimos. Ahorita en lo que subía aquí a este espacio, llegaban para pedirles firmas, autógrafos, no con uno, con dos, con tres, con cinco, con 10 libros de su autoría. Sabemos un escritor muy comprometido con las mejores causas en estos momentos del país, un gran historiador. Escuchaba hace rato que alguien le comentaba que la historia desde su pluma se disfruta más y hay más interés por conocer la historia de este país cuando se escribe con la pasión y el compromiso como lo hace Paco Ignacio. Pues le doy la palabra, bienvenido, muchas gracias por estar en la Universidad Autónoma de Querétaro. Voy a cambiar el tema. Iba a presentar y voy a presentar que sean fuego las estrellas, pero hay otras dos cosas que si a ustedes no les importa me gustaría hablar. ¿Me dan chance? Sí. Va. Una de ellas es ando queretanizado. Los últimos 4 meses del año me las pasé escribiendo, contando, narrando en minucia, en detalle, la batalla de Querétaro, que es el final del libro que acabo de terminar y que sale en mayo y que vendré a presentar con gusto a Querétaro, que es la historia del liberalismo armado. Y quería dedicar algunos minutos a hablar de ese Querétaro, que no puedo reconocer en este Querétaro, es imposible, ¿no? Aquí le un Querétaro chiquitito y lleno de gente decente afuera y hijos de la chingada adentro. Supongo que ahora estará más o menos igual, ¿no? Y la tercera, yo creo que en momentos como estos no puedes, con tener un micrófono, dejar de hacer una reflexión sobre el momento que estamos viviendo en México y que se nos pide esta sociedad a todos nosotros. Entonces, en orden de aparición de escena, que sean fuego las estrellas. Que sean fuego las estrellas es una historia extrañísima, fuera de lo habitual en la vida de un escritor. Hace 30 años terminé de escribir una historia de la revolución en Asturias, en la que habían participado mis abuelos, y gané mucha plata, porque se vendió masivamente. Y entonces tenía dinero, cosa inusitada en mi vida hace 30 años, ahora también, pero ahora lo disimulo mejor, sobre todo porque compro las camisas de mezclilla en el 3x1, y me fui a Barcelona a encontrar una historia potente que contar. Eran los momentos de la caída del franquismo, se habían abierto los primeros ateneos libertarios, los archivos, y investigué durante 4 o 5 meses, noche y día, la historia del gran movimiento obrero en Barcelona entre 1917 y 1923, los años claves del resurgimiento del proyecto anarcosindicalista. Llené una docena de cajas de libros, recortes, fotocopias, microfilms, cuadernos de notas, y luego dije, ¿qué hago? Porque no sabía cómo contar la historia. No tenía una técnica para narrar. Era tan impresionante, tan apasionante, tan enloquecido. Total que viajaron conmigo. Y llegaron a mi casa y durmieron durante 30 años en el garage de mi casa. No quieren saber qué chinos duermen en el garage de mi casa, ni yo quiero saberlo tampoco, pero ahí estaban las cajas de Barcelona. Hace 3 años leí una novela sobre la Barcelona de 1917-23, los años del llamado pistolerismo, y me dije, caray, yo tengo una gran investigación sobre esto, mejor que esta novela. Y dije, bueno, por algo no la habré escrito. Los libros que no se quieren escribir, pues los dejas y escribes otros, ¿no?
Y ese fue el primer ruidito en la cabeza de, oye, esta historia que no has escrito y que investigaste. El segundo fue, me tropecé con un compañero anarquista en una manifestación en la Ciudad de México. Él decía que era anarquista. Se había trepado en un semáforo y estaba tratando de romper el semáforo. Entonces tuvimos un diálogo animado. Yo tengo vocación pedagógica y le decía, ¿tú qué eres? Soy anarquista. Y decía, no, eres un pendejo. Los semáforos son los que ayudan a las viejitas a no ser atropelladas cuando cruzan la calle. No mames. Si de veras eres anarquista ultra, pues vete a los pinos, güey, ¿no? Vete a escupir a la reja de Chapultepec que se robó el presidente y que tiene en la entrada de los pinos. Ya no, porque el sistema decía, no mames, es un pinche semáforo, ya bájate, ¿no? Y me entró la idea de que el anarcosindicalismo, que yo había estudiado en aquella Barcelona, era de una enorme riqueza, y este reduccionismo de anarquismo a radicalismo lo pendejo, me resultaba un tanto molesto. Habían pasado todos los incidentes en la Ciudad de México, había una satanización del anarquismo por parte de los medios de comunicación, los anarquistas, ¿sí? Y luego veías las fotos y había de todo, es cierto, había muchachos acelerados que decían que eran anarquistas en una posición muy de confrontación con el sistema, pero también había un güey que salía de atrás de los granaderos, tiraba una piedra a los granaderos y luego regresaba y se ponía atrás de ellos. O sea que había una componente de provocación muy burda también. Y había tenido un diálogo muy rasposo con un locutor de radio que se estaba tirando ese rollo. No, porque mire, la violencia en las manifestaciones, la violencia hasta donde yo la conozco es violencia del Estado contra el derecho de los ciudadanos a disentir. No, pero los anarquistas, y me dice, ¿sabe qué? Póngase de pie y cállese la boca. Ricardo Flores Magón no solo era anarquista, sino es uno de los padres de esta patria. Ya se puso de pie, el güey quedó tan azorado que no supo qué hacer y terminó la entrevista por la vía de desconectarme el teléfono. Todo esto estaba como cosquilleando. Entonces dije, pues wow, y me eché un busito en el sótano. Tenía telarañas. Y no arañas, gracias. Y no arañas. Si hubiera habido arañas, yo que soy franciscano de ultraizquierda, las hubiera mirado, sonreído y las hubiera llevado al pastito de afuera de mi casa. No, yo no mato arañas. Pero era buenísima la investigación. Buenísima. Ojalá que no se le hiciera improvisar. Lo que pasa es que si no la atinaba, era buenísima la investigación, excelente. Ella es buenísima investigando hace 30 años, minuciosa, detallada, cubriendo todas las fuentes, exhaustiva, riquísima de contenido. Y dije, ay, bueno, y ahora ya sé cómo escribirte esta historia. Y me lanzo. Me hice la pregunta, ¿y a quién le va a interesar la Barcelona de 1917 y 23? Y la respuesta que me di es, yo he leído toda mi vida cosas que aparentemente no me iban a interesar y me las leí porque me interesaban mucho. Sé todo sobre Carnarvon y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Y he leído las cosas más extrañas o exóticas como versiones diferentes de novelas sobre la conquista de México solo para poderlas comparar. Y he leído libros que tratan sobre las caballerías rojas en la época de la Revolución Rusa. Porque una buena historia es una buena historia. Entonces, pues voy a contar. Me animo, me lanzo, órale. Y me eché una investigación en internet para ver, en 30 años, y aseguro llegaron los famosos historiadores ingleses, que como no tienen nada que hacer, escriben sobre España, historiadores de universidades norteamericanas, y había 3 cositas intrascendentes en España que se había publicado. Recopilé, recogí un par de artículos, pero básicamente ni un 1% se había ido adelante en la investigación. Y dije, entonces, me toca. Y escribí la historia. Y se convirtió en Que sean fuego las estrellas. No tenía título para el libro. El librero en mi casa está en el camino entre mi recámara y el baño.
por razones técnicas, porque cuando vas al baño, yo aprendí a mear sentado como hacen las mujeres, porque me parece mucho más inteligente que mear parado, porque además se puede leer mientras meas, ¿no? Perdón que les dé toda esta información, tampoco pedagógica y académica, pero es importante, si no la practican, ahora. Y entonces pasé y me pesqué a Shakespeare cuando iba entrando al baño. Chingados, hacen un teatro de Shakespeare en el camino al baño, vaya usted a saber, pero... Y encontré una frase maravillosa que le da título al libro. Que sean fuego las estrellas. Y entonces conté la historia. ¿Qué cuenta la historia? Cuenta la historia de una ciudad alucinada, que es la Barcelona de 1917, donde los millonarios eran archimillonarios, que se había podrido en dinero y que la guerra mundial la había convertido en el gran centro de exportación de las manufacturas catalanas. Textiles, metales, químicas, balas, acero, etcétera, etcétera. Y vendía parejo, aprovechando la Primera Guerra Mundial, a ingleses, franceses y alemanes. Y en medio de este enloquecido brote de dinero por todos lados, la clase obrera no había visto un centavo. Había crecido enormemente el número de trabajadores. En la mayoría de las fábricas se elaboraban 3 jornadas, o sea, 3 tiempos, ¿sí? Y los salarios siguen siendo la mierda. Se trabajaba jornada de 11 horas y media en algunos lugares. El séptimo día no se pagaba, sino que se daba de descanso, pero no lo cobrabas. Si no trabajabas, no cobrabas. Se vivía en condiciones de hambre, miseria absoluta, y mientras la ciudad burguesa había enloquecido. La cocaína se compraba en las farmacias al kilo, pesada, en balance. Los teatros habían quitado las obras teatrales y habían puesto una ruleta en el escenario. La prostitución había llegado a niveles, había tantos cafés cantantes, bares de camareras, como se llamaba eufemísticamente en la época, etcétera, etcétera. Una ciudad además dominada por el humo gris de la industria, y de ahí surge una clase obrera excepcional. La Confederación General del Trabajo, CGT, de origen anarcosindicalista, se forma a partir de una combinación de hechos. Por un lado, la propaganda de grupos pequeños, anarquistas, que propagaban el amor libre, la educación laica, la filosofía, el derecho a lo colectivo, etcétera, etcétera, que incide sobre esta clase obrera que empieza a integrarse en ateneos, clubes de barrio, ¿no? Y en estructuras sindicales. Esta clase obrera crece de una manera notable a lo largo del 17, pero luego va a enfrentar, y estoy haciendo una versión muy simplificada, la provocación patronal de manos del jefe de la policía, que organiza un grupo terrorista burgués que mata a trabajadores, pero también asesina a patrones por problemas de competencia entre alemanes y franceses, porque trabaja para el espionaje alemán. El jefe de la policía, bellísima persona, famoso Bravo Portillo. Y entonces la ciudad se repleta de pistolas. En paralelo hay fenómenos de la lucha de las mujeres por el descenso de los precios y la carestía, que termina triunfando después de decenas de manifestaciones. Y en 18 la Confederación se conforma en el Congreso de Sants, que es una población aledaña, conurbada a Barcelona, y el grito de sindicato único. Hasta ahora los sindicatos habían funcionado por oficios. Los sindicatos crecen a toda velocidad y se lanzan verdaderas guerras por la sindicalización de las empresas. En el sector de la madera hay 77 conflictos en un año. Y tú dices, pero bueno, es muy grande el sector de la madera. Y a la hora en que lo analizas ves que son 40 tallercitos y 11 fábricas. 77 conflictos. Algunos de ellos con bombas Molotov contra la salida del patrón, despidos masivos, patrones con policías privados, etcétera, etcétera. Y todo esto por 2 demandas. El que los patrones pongan las herramientas, porque el obrero tenía que traer de casa sus herramientas,
¿sí? Y por la jornada de 8 horas. Todo esto va llevando a un nivel de organización muy potente que finalmente construye como un movimiento de una gran riqueza ideológica, dirigido por Ángel Pestaña, un relojero que ha sido peón desde niño, trabaja, lo abandona su madre, su padre es un borracho, la típica historia del desarraigo proletario, ha pasado épocas en la cárcel, y que es el director del periódico de los sindicatos, Solidaridad Obrera, y es el que denuncia a Bravo Portillo y demuestra las pruebas de que colabora con los franceses. Entonces, de repente, lo que tenía es una historia de grandes luchas sindicales y una novela policíaca metida en medio. Y por un accidente todo va a explotar en torno a un lugar que no parecía ser el centro del conflicto, que es la empresa que suministra luz y fuerza a Barcelona. Fundamentalmente son 3, pero esta es la más importante, llamada La Canadiense. Es una empresa que reparte flujo eléctrico al alumbrado público, a las fábricas y a los pocos privados. La mayoría de las casas se alumbran todavía con gas, con luz de gas. Y despiden a 6 trabajadores del departamento administrativo, ni siquiera de un departamento particularmente conflictivo proletario. La reacción de los sindicalizados es: si despiden a 6, los 60 que trabajamos en la administración no entramos a trabajar. La empresa responde despidiendo a los 60 que no entraron a trabajar. En solidaridad con ellos, toman sus manos la CGT del conflicto y el sindicato de Aguas y Luz y Aguas organiza que sean los contadores los que vayan a la huelga. Para el reparto de la luz hay unos cuates que van y checan el consumo, ¿no? En los medidores toman nota del consumo para que se pueda hacer la cobranza. Entonces, al no tomar nota del consumo, no hay posibilidad de cobranza, entonces paralizan la cobranza y se van a la huelga 300 contadores. La empresa responde despidiendo a los contadores. El sindicato dice: sí, y entonces van a la huelga los cobradores y todo el departamento administrativo de la empresa. La empresa responde despidiendo a los contadores. Y entonces el sindicato toma en sus manos, la Confederación Local de Barcelona, toma en sus manos la dirección del conflicto y hace el llamado a que la generación en donde los transformadores transforman la electricidad que viene del alto voltaje, de la producción de las cuencas hidráulicas, se entra en transformador y se distribuye, y Barcelona se queda sin luz. Y en esos momentos el gobierno interviene a favor de la empresa y dice: militarizamos a los obreros. Todos los en edad militar, preséntense a tal hora en el cuartel o traición a la patria. Una vez que se presentan en el cuartel, hay 3.000 obreros en el cuartel de Montjuïc, les dicen a los obreros: bien, ¿quiénes son electricistas? Nadie. ¿Quiénes son? Nadie. Bueno, pues sabemos que ustedes son electricistas, tienen que presentarse a trabajar. Y no, ustedes me militarizaron, aquí estoy, pero yo no soy Esquirol. Ni uno solo de los 3.000 acepta, bajo amenaza de juicio militar, entrar. Tienen que traer soldados de otras partes de España, de las secciones de ingeniería, para intentar componer los transformadores. No lo logran. El sindicato llama a la huelga a los tranviarios y se suspende el movimiento de tranvías. La patronal suelta a la policía en las calles. Se van a la huelga las otras 2 empresas que suministran luz y fuerza. El sindicato opera reunido en una camionetita que recorre la ciudad de Barcelona, donde se van subiendo los delegados. Como toda estructura narcosindicalista, es un sindicato federal formado por representantes de las secciones. Cuando los detienen al primer comité de huelga, pues los delegados de las secciones nombran a otros y se reúne un segundo comité de huelga. Detienen al segundo, se reúne el tercero. El gobernador saca un edicto y lo envía a la imprenta. Cuando los trabajadores de una imprenta lo reciben, se niegan a publicarlo. El patrón de la imprenta despide a sus trabajadores. En solidaridad se van a la huelga todas las imprentas de Barcelona. El edicto nunca se puede publicar, apenas una docena de copias hechas a máquina y con papel carbón que hacen el propio despacho del gobernador
lo pueden publicar y pegarlo en las paredes. Para esto se han creado comedores populares, porque el sindicato ha dado la consigna de comedor popular. Durante la primera semana de huelga se han pagado los salarios íntegros con los fondos de resistencia de los huelguistas. Salen los primeros comedores populares. La ciudad se repleta de comedores populares organizados por el sindicato de la alimentación. El gobernador sale del gobierno general de Barcelona, va a comer donde habitualmente, y cuando lo ven en la puerta le dicen no. ¿Cómo que no? No. Y no encuentra lugar donde comer en Barcelona. Reprime a los trabajadores de ese restaurante y se va a la huelga a todos los restaurantes de Barcelona, camareros, mozos, pinches de cocina, etcétera, etcétera. Para que funcionen las termoeléctricas hay que llevarles carbón. El carbón se descarga en el puerto de Barcelona, pero alguien tiene que transportarlo. Los trabajadores del puerto organizados, carreros y conductores de camioncitos, dicen: nosotros no transportamos carbón para los esquiroles que están en ese lugar, que son los soldados que han traído transportes de España. De tal manera que se amontonan las pilas de carbón en el puerto. En solidaridad con eso van a la huelga los marineros, y los barcos no salen de Barcelona, de la marina mercante y de la marina de pesca. Para no hacerse demasiado larga, en un determinado momento, en una funeraria, los muertos están en sus cajas en la entrada, porque están en huelga los trabajadores de la funeraria y el sindicato del transporte, que se encarga del transporte de los muertos a los cementerios. Y no solo, están en huelga los campaneros de las iglesias, que también estaban organizados sindicalmente. La huelga triunfa, se las estoy contando muy apretadamente, y bueno, entenderán por qué quería escribir un libro como este. Luego sigue un intento de huelga general fracasada, la lucha, el pistolerismo, el surgimiento de una banda dirigida por un extraño personaje llamado el Barón de Koenig, el surgimiento de un sindicato blanco que se transforma rápidamente en un sindicato de pistoleros, la resistencia armada del movimiento, para terminar en el 23 con la dictadura de Primo de Rivera y el apagón del movimiento sindical, que renacería en el 31 con el surgimiento de la República. Cuando lo terminé anduve buscando al anarquista del semáforo para darle con el pinche libro en la cabeza. Ya nunca, no lo he encontrado. No pierdo la esperanza de que algún día diga soy yo y regalarle un ejemplar para que se ilustre. Pero creo que en estos momentos en México nos falta la presencia de una clase obrera organizada. Las derrotas de los 70 nos partieron el hocico. La derrota de la insurgencia sindical, del vallejismo, del movimiento electricista, del minero metalúrgico, nos dejó de una debilidad extrema. El movimiento social, el movimiento se refugió en los barrios, en el movimiento urbano, en las universidades, etc. Pero nos falta esta presencia de una clase obrera en lucha. Y bueno, aportar un grano de arena a cómo se organiza esta historia. Para terminar sobre este libro, hay una anécdota que de todas las que cuento en el libro, quizás es la que más me gusta. Un día le dicen a Ángel Pestaña, el dirigente de la CGT, hay que organizar a las sirvientas. Y Pestaña, que es el director del periódico, dice: ¿cómo se organiza a las sirvientas? Trabajan de una a una en casas. Y hay que organizarlas. Y no se le ocurre nada más que poner un suelto en el periódico, un recadito en el periódico, en el que dice: a todas las sirvientas de Barcelona, la Confederación las llama a reunirse en este parque a las 4 de la tarde el domingo. Y llegan 4,000 sirvientas. Pestaña habla y les dice: jornada de 6 días, no de 7, salario mínimo, bla, bla, bla. ¿Qué más demandas? ¿No? Se sueltan. 2 días después hay una huelga general de sirvientes en Barcelona y la ganan. Yo que toda mi vida he querido ser sirvienta organizada, chingada, sirvienta organizada del sindicato, no puedo ver más que con profundo amor estas vivencias de la historia. Vuelvo a algo que he estado diciendo una y otra vez a lo largo de estos últimos años, que la historia es nuestra, la historia es de todos, la historia es patrimonio, y no solo es la historia de México inmediata, tus antepasados, el problema de si tu abuelito estuvo en la batalla de Celaya o no estuvo. No,
La historia en general es patrimonio nuestro. Desde Lucy, los restos neandertales o australopitecos, no lo sé muy bien, porque hace mucho que no leo sobre Lucy, hasta la reciente historia de la derrota ferrocarrilera de Demetrio Vallejo, es nuestra historia. El género humano, la propiedad de la información, la propiedad del pasado. Somos los que somos, porque venimos de donde venimos. Y muchas veces el no saberlo nos impide ser lo que somos o lo que debíamos ser. Cierro la parte de la presentación del libro, ya cumplí mis requisitos formales y voy a la segunda parte. Todos nos estamos haciendo la misma pregunta. Los que aquí están, los que no están estarán haciendo otras preguntas muy pendejas, pero bueno, los que aquí estamos nos estamos haciendo la pregunta, todos. No creo que haya engaño. No puede haber tantos marcianos aquí o despistados o que vinieron a la conferencia equivocada porque les dijeron que iba a hablar de todo lo que se debe saber sobre el sexo y nadie se atreve a preguntarlo. ¿Qué es cómo chingados se va a producir el cambio en este país? ¿Sí? ¿Por dónde? Porque seguir aguantando, seguir permitiendo el proceso de degradación. Ustedes siguen trayendo Coca-Cola, yo me las llevo, ¿eh? Está bien el departamento de logística en esta universidad. No es posible. Han convertido los que gobiernan este país en un cascajo. Es una broma. Por donde quiera que lo mires. Todos los días hay una noticia que documenta mi odio por el sistema. Todos los días, no falla. Que aparecen los tesoros de Duarte. ¿A qué horas un gobernador metió las manos en todo lo público? ¿Pero para qué lo quieren además? Cuando un día descubrí por casualidad que Jan González tenía 31 Mercedes-Benz, me sentí insultado. ¿Para qué chingados quiere alguien 31 Mercedes-Benz? En un país donde hay muertos de hambre en la Tarahumara, hombre. ¿Sí? No se vale, moralmente no se vale. Es un insulto, es una afrenta a la nación. Fortunas de miles de millones de pesos no se las pueden gastar ni nadando en plata todos los días. Además, nadar en plata debe ser aburridísimo, ¿no? Y muy incómodo. ¿Para qué? Y el fenómeno abundante de la corrupción, el desastre, el doble lenguaje, el abuso del poder. Gobernados por un presidente semianalfabeta, ¿no? Que está ahí porque les pareció la carita que podían poner para proyectar el proyecto neoliberal, con una legislación en retroceso continuo, con una pérdida constante de cosas que se habían adquirido en lucha a lo largo de los años. Y hago un somerísimo recuento. Hoy un chavito entra a trabajar en un Oxxo, no va a tener séptimo día, no va a tener vacaciones, no va a tener aguinaldo, no va a tener jornada de 8 horas. Se perdió la esencia de la Constitución del 17 en 123, se la robaron con los contratos de protección. Hoy un trabajador del aeropuerto lo corren sin darle liquidación e indemnización porque trabaja para un outsourcing, una empresa fantasma. Se perdió la antigüedad, el respeto por el trabajo. Pero vete a otra escena. Hoy las playas aledañas a los hoteles se privatizaron con una ley que pasó de contrabando Beltrones, en el que permitía que las cadenas de hoteles gachupinas y gringas extendieran la propiedad hasta la línea de mar, destruyendo la Constitución que decía las playas son de la nación y por lo tanto la nación somos todos nosotros, no el dueño de un hotel que quiere llevar su propiedad y poner alambre de púas en los lados para que los niños que dicen le muevo la panza como un 20 no puedan pasar. No, que vayan y chinguen a su madre, no se vale. Este país es de los niños que mueven la panza por un 20 porque no les queda de otra, y nuestro, no de los dueños de los hoteles. Bueno, pues la degradación por todos lados y avanza y avanza y avanza. Una ley de educación que de educación no tiene nada. Recortes presupuestos a las universidades mientras la gran burocracia se aumenta los salarios y aumenta los privilegios absurdos que hoy tienen.
basta, ya basta, ¿sí? Hoy los mexicanos somos unos personajes que llegamos a una oficina, en la mayoría de los casos, decimos buenas tardes, y oímos una voz cavernosa, que es la voz del aparato del Estado, que dice no. Y tú dices, no, qué pendejo, todavía no dije que vine, ¿no? Ni el chance. Cadeneros de discoteca son los que gobiernan este país. Tú excluida, no, tú eres chaparrita, tú no entres, no, tú eres medio indígena. Ahora mi pendejo, ¿sí? ¿Dónde está tu pinche abuelita cuando la mía está haciendo las mejores tortillas de maíz que se comen en Oaxaca, carajo? Respeto y cariño por lo popular. Somos pueblo y repleto de bondades, de solidaridad, entrañable. Y nos lo niegan, nos cierran y nos quitan el petróleo para dárselo a transnacionales. Pues es un negocio, ¿para qué lo quieren vender? ¿Para qué vendieron Fertimex, la empresa que producía fertilizantes para el campo? Pues que era muy negocio. Pues el negocio, ¿para qué la vendes? Finánciate. La guerra contra las normales y las normales rurales, la educación campesina, un ciclo verdaderamente interesante que se había logrado a partir de lucha y esfuerzo. Nada se regaló en este país. Las comunidades campesinas elegían un muchacho que destacaba, lo mandaban a una normal rural, ahí se hacía maestro y regresaba a ser maestro de la comunidad. Hoy la reforma educativa lo impide y trata de improvisar maestros que no tienen vocación, ni experiencia, ni antigüedad, ni entrega, ni oficio. ¿Todo qué? Para destruir el creciente poder del movimiento sindical magisterial. Por donde mires, hacia la esquina que mires, gasto desproporcionado, doble lenguaje, mentira, debilidad, ¿sí? Trump alardea y dice, pues te voy a correr 3 millones de mexicanos. Y este güey no es capaz de decir, sí, abro la frontera de Guatemala, que pasen. A ver si es cierto que te animas, ¿sí? O, bueno, vamos a cambiar las reglas del Tratado de Libre Comercio, ya no les vamos a comprar azúcar en México. Toda madre, no compran azúcar, no compramos fructosa. Azúcar además pincho, hombre, hecho de maíz y por las grandes empresas norteamericanas. No, devolver golpe con golpe, como hicieron en la reciente moratoria el otro día. El paro de los trabajadores en Los Ángeles dejó todas las albercas sucias de Los Ángeles. ¿Quién cree que hace ese trabajo? ¿Quién recoge la fresa? ¿Sí? ¿Quién hace el trabajo de carpintería en toda el área de Chicago? ¿De dónde salen los camareros de las delis de Nueva York? Son compañeros nuestros, pueblo mexicano, de lo mejor que tenemos, sufridos, entregados, que les ha costado un riñón y la mitad del otro. Y este pendejo injuriando, y el gobierno de México tratando de conciliar, porque no tienen pantalones, ni nivel, ni altura moral para poder enfrentar lo que está pasando en el país. Va a seguir, el proyecto neoliberal no frena. Si algo me ha convencido estos últimos años es que los jinetes del apocalipsis solo saben cabalgar para adelante, ¿sí? Y está íntimamente ligado el neoliberalismo a la corrupción. Desnacionalicemos el petróleo. Nacen 7 compañías petroleras pseudo-mexicanas que solo son membretes, en la que está el dinero de Slim, pero también los exdirectores de Pemex, con información privilegiada, que van a servir de prestanombres y de auxiliares para poder entrar. Bueno, todavía hay cerro. ¿Dónde está el Cerro de las Campanas? Que se me perdió. Todavía hay tierra en el Cerro de las Campanas para fusilar a los traidores, compañeros. Afortunadamente hay un chingo de tierra libre, ¿sí? Y este país hará justicia. Que tengan cuidado, ¿sí? Alguien decía cuando empezó esta reunión, preocupémonos. No, que se preocupen ellos, porque la hora de la ignominia se va a terminar. Tenemos que buscar un camino que no cueste sangre. Tenemos que tratar de dar la lucha por la vía pacífica, porque en estos momentos la violencia es casi patrimonio del narco y del Estado. Pero el cambio urge. En 17 van a darse conflictos, hay que ponerse las pilas, solidarizarnos, apoyar lo que se está produciendo y en donde se está luchando. Y simultáneamente prepararnos para la batalla electoral del 18, donde de veras les podemos dar el susto de sus vidas. ¿Lo vamos a lograr? No lo sé. No lo sé, pero lo que sí sé es que nos toca a nosotros. Nada de vamos a pelear por nuestros hijos, pura madre. Nuestros hijos que peleen ellos, ¿sí? Vamos a pelear viejos, jóvenes, adultos, ancianos. Vamos a pelear juntos.
por cambiar radicalmente este país, rompiendo la combinación corrupción-neoliberalismo. No más proyecto neoliberal, no más leyes abusivas, no a la privatización del agua. Los servicios públicos se llaman así, pues son servicios públicos y su función es ayudar al desarrollo de las sociedades, no volverse negocios privados, ¿sí? Que a algunos les va a doler, sí, evidentemente, me alegro profundamente. Han estado llenándose los bolsillos de manera fraudulenta del dinero de la nación. Se acerca la hora del cambio. Tenía una bola de cristal para predecir el futuro, chingón, pero me fui a jugar boliche con ella y valió para pura madre. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Lo que sí sé es que información, circular información, conversar, discutir, convencer, organizarse, leer un chingo. ¿Ves mi receta personal? Lees un chingo, el neoliberalismo te la pela. Ver cine, ver teatro, discutir, comentar, analizar, reflexionar, enriquecernos y sobre todo moralizarnos. Cuando yo estudiaba secundaria vi algo que me metió mucho miedo y el miedo me llega hasta el día de hoy, que es un cuate dijo, hablando del papá de otro, fue recaudador de no sé qué oficina y ve lo que pendejo, salió pobre. No. Eso es la termita que carcome. Qué honorable, güey, mis respetos, cómo lo quiero ese pinche señor que salió pobre después de haber sido funcionario. No, al revés, hay que voltearla. El orgullo de servir al pueblo, el enorme placer, que no hay dinero que lo pague. Han tratado de introducir la idea de que todos somos corrompibles, pura madre. ¿Sí? No hay dinero en este pinche planeta que me pueda corromper porque no estoy a la venta. Y esto es generalizable. La inmensa mayoría de los ciudadanos de este país no es corrompible, ¿sí? Porque no quiere, no se puso a la venta, no entiende la vida como un botín de competencias en el que hay que dar con el codo a los de al lado y subir solito la pirámide, ¿sí? Estamos en la fiesta de lo colectivo, la inmensa mayoría, de lo social. Esto parece un meeting y lo es, sí, parece un pinche meeting y lo es. Ni modo. Habla de Ricardo Anaya. ¿Para qué? Sus hijos no están estudiando aquí en México, están en el extranjero, en Estados Unidos, dándose la gran vida. Pero todos. Y los niños, pues sí, estudian inglés, etcétera, etcétera. Esa inmensa mayoría de la casta política, salvo algunos miembros de la política de izquierda ligados al movimiento social y respetables que no les han encontrado cola, los partidos tradicionales de la oligarquía, PRI, PAN y ahora el PRD que se sumó alegremente al hacer la tercera pata de la pinche mesa, los verdes, que de verde lo único que tienen es la cantidad de mota de baja calidad que fuman, ¿no? No tienen mi respeto, no hay moral pública, hay utilización del aparato del Estado como negocio privado. Miguel Alemán inventó esto. Inventó el estado de uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, ¿no? Entonces usas el aparato del Estado como financiador de lo privado y completas el círculo continuo de la corrupción. Todos los fenómenos del proyecto neoliberal están asociados a la corrupción, ¿sí? Cuando te pregunten, bueno, todos los políticos, no, yo hago política y a mí yo no tengo cola que me pise. No, por cada uno de nosotros habla nuestra historia. De dónde venimos, quiénes somos, qué hemos hecho en los últimos 50 años, ¿sí? O 60, puta madre. No me siento viejo, fíjate. Será porque escribo un chingo en las noches y por mi afición a los refrescos de cola, que como bien dijo el Chepa, que no me estén chingando porque la de Querétaro es la mejor. Bueno, pero eso no lo dijo el Che. La de botellada en Querétaro es la mejor, la de botellita de vidrio. Se los dice un catador profesional. Como bien dijo el Che, no hay que prohibirla, hay que nacionalizarla, chinga, ¿sí? Y me da gusto ver las caras, las sonrisas que les salen de repente a todos ustedes, los cabeceos diciendo sí. Se siente uno en familia,
Nunca estarás solo cuando estés con tanta gente. Mirémonos. No somos extraños, somos México. Muchas gracias.